Hola mi gente ahí de Latinoamérica, de los países hispanohablantes, o solamente la gente que quiere practicar el español. Estoy aquí de vuelta, yo misma, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. ¿Quién se acuerda de aquella clásica foto, usualmente en enfermerías y en hospitales, de una mujer con ropa de médica haciendo shh? Yo puse precisamente esto en la thumbnail de este video porque en este video yo voy a hablar de la salud en la época del imperio en Río y en Brasil. Y ahora entonces, sin más demora, vamos directo para el tema del video. Antes de hablar de hospitales propiamente, tenemos que hablar de la limpieza pública y de la higiene, porque si hay un lugar o situación en que las bacterias, los virus, microbios y todo eso aman, es a donde está sucio. Se acuerden de cepillar los dientes, limpiarse todos los días. Ay, 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 las abuelas y las mamás me van a agradecer por eso, seguro. Y no se olviden, claro, de los alimentos. Y entonces voy a empezar este video hablando de limpieza urbana, o como decimos en portugués, saneamiento. Desde los tiempos de la colonia, la basura era recogida en carros y la gente era obligada a mantener limpias sus casas y las tierras de las casas a una distancia de 30 pasos. Hasta que, por una ley de 1835, el gobierno se quedó autorizado a, cuando no hubiera servicios de esgoto, principalmente, ellos podrían contratar Juan Federico Russell, que fue un hombre muy importante en este sentido, y yo ya hablé de él en el video de que hablé del barrio de Gloria, o podrían contratar también cualquier otra persona para este servicio de las casas y de aguas de los ríos. Después de eso, en 1840, el transporte hecho antes por los tigres, que eran esclavos que llevaban los desechos de sus señores hasta los ríos en baldes que usualmente filtraban, manchaban la piel y todo esto, y por eso se llamaban de tigres. Entonces este transporte finalmente en 1840 empezó a ser hecho en carros. ¡Aleluya! Por fin un progreso. En 1842 el francés Monsieur Gavasser, yo creo que estoy diciendo errado en francés porque yo no hablo francés, entonces perdonen, tuvo autorización de la Cámara Municipal para que su compañía de limpieza fuera responsable por este transporte de desechos en barriles herméticamente cerrados. Imagínense ustedes cómo debería ser cuando no eran en barriles herméticamente cerrados. Pasaban en la calle y aquel olor de caca. Los desechos eran recogidos y llevados para las playas en buques que simplemente lo tiraban en la bahía de Guanabara. Después, cuando yo digo para que ustedes no vayan a nadar, ¿saben? En la bahía de Guanabara, la gente habla que yo estoy exagerando. No vayan allá, no en la bahía, vayan en la playa de Copacabana, Ipanema, Leblon, pero no en la bahía de Guanabara, por el amor de Dios. Siguiendo, en 1847, la zona central de Río fue por fin agraciada con recoger todos los días y 2 veces al día de la basura y los desechos. Era hecho por la mañana y por la tarde. Pero Amanda, ¿cómo era hecho antes de eso? Antes de esto, los carros colectores eran alquilados por el Senado y después por la Cámara Municipal, y la tarea era hecha 3 veces en la semana. En 1852, también las calles empezaron a ser lavadas con agua, pero solamente aquellas calles a donde las carruajes de los ricos pasaban, o sea, en el Camino Nuevo de Botafogo, en el barrio de Catete, mira esto, y en la entrada de San Cristóbal. El Palacio Imperial estaba allá en San Cristóbal, entonces
Luego, en 1855, los primeros experimentos con ergotos fueron realizados por Russell, el mismo Russell de antes, en la casa de corrección. Y él tuvo un excelente resultado al punto de que él tuvo la permisión de instalar y explorar este servicio de forma permanente en 1857. Pero él nada hizo, desistió, no sé por qué, y transfirió este privilegio en 1862 a la Real City Improvement Company. Yo no entendí nada de eso, ¿se entender? Y ahora hablando mismo de hospitales o, como decían en la época, de la asistencia. Era así que era llamada la salud pública. La buena noticia es que en el tiempo del imperio ya habían múltiples hospitales y no solamente la Santa Casa de Misericordia o los hospitales de iglesias y todo eso, como yo hablé en el video Tratando Río en el tiempo de la colonia. Una de ellas era la Santa Casa aún, que en 1829 entró en la propiedad de una tierra que pertenecía al hospital militar y había un salón de reposo y 2 enfermerías amplias y bien ventiladas, una para blancos y otra para negros, pero los enfermos no eran bien tratados, no eran bien abrigados. Además de la Santa Casa, había el Hospital de los Lázaros, fundado en 1741 por el conde da Cunha, que lo entregó en 1763 a la administración de la Hermandad de Candelaria. Pero este hospital fue muy transferido hasta que por fin en 1833 volvió a funcionar el Gamboa, que se queda en la zona del puerto de Río. En este hospital, curiosamente, los enfermos eran todos blancos y presentaban una variedad de lepra que en portugués se dice elefantíase. Y también, desde el decreto de 25 de agosto de 1832, los colectores de la décima urbana, el impuesto por tener propiedad propia, hoy conocido como IPTU, impuesto de propiedad territorial urbana, también fueron encargados de colectar la contribución voluntaria designada a este Hospital de los Lázaros. Y el gobierno empezó a tener la autorización para efectuar las cobranzas necesarias a la manutención de este hospital. Cuando uno pagaba por tener una casa, también contribuía para este Hospital de los Lázaros. Y también había el hospicio de Pedro II, creado por el gobierno en el día en que don Pedro II fue coronado. Tenía la función de cuidar de los insanos del cerebro, pero solamente fue inaugurado de facto en 1852. Pero Amanda, entonces, ¿qué hacían con los enfermos mentales antes de haber este hospital? Antes de esto, simplemente ponían los enfermos mentales en las prisiones. También había el Hospital de la Orden Tercera de los Mínimos de San Francisco de Paula, que fue fundado en 2 de abril de 1814 y empezó a funcionar en 1828. Curiosamente, mi gente, en esta época, la gente rica no quería ser tratada en los hospitales. No, señor, ellos preferían ser tratados en sus casas. Y hoy en día que es todo lo contrario, ¿verdad? También en esta época habían enfermedades que fueron notorias porque solamente empezaron a existir en esta época, que no había antes. Por ejemplo, hubo un surto de fiebre amarilla en la ciudad de Río en 1849 y llegó a matar aproximadamente 4.000 personas. Es un número grande para la época. Y en la época el gobierno puso la culpa en los pobres esclavos que estaban llegando en el puerto de Río y también en las condiciones precarias de las casas
donde había el contagio. Pero otras enfermedades también había en esta época, así como en el tiempo de la colonia, desafortunadamente. Otra enfermedad que era bien característica del siglo XIX, en particular aquí, así como en los Estados Unidos, en Europa y creo que en Latinoamérica entera, era tuberculosis. Pero también varíola estaba presente en esta época, desafortunadamente, gripas, rubéola y nuestra vieja conocida peste negra, la peste bubónica, aquella de la Edad Media aún estaba aquí. Y esto, mi gente, solo fue efectivamente combatido en el inicio del siglo XX, pero esto ya es tema para video futuro. Me olvidé de hablar de algo muy importante que es anestesia, mi gente. En esta época, por fin, tuvimos progreso en esta área. ¿Se acuerdan que en el video, tratando Río del tiempo de la colonia, yo mencioné que no había anestesia para amputaciones y sacar dientes y sangrías y todo eso? No había. Uno tenía algo para morder o apretar y aguantar el dolor. Pero la primera anestesia realizada en Brasil con éter fue en 1847 en el Hospital Militar de Río por el médico Jorge Adoc Lobo. Poco después, en 1848, fue hecha la primera anestesia con cloroformio en la Santa Casa de Misericordia, también en Río. Tanto el éter como el cloroformio, que se ve mucho en telenovela, y ahí hace la operación. En las fuentes que yo pesquisé del siglo XIX, no había aún una forma de anestesia local. Por ejemplo, si fuera a sacar un diente, era la misma cosa de antes. Con esto se termina este video hablando de la salud en Río de Janeiro en el tiempo del imperio, y espero que a ustedes les haya gustado este video. Y si os gustó este video, dejen tu like, suscríbete en el canal, pero más importante de todo, compartan este video con la mayor cantidad de gente que conocen, para que la mayor cantidad de gente lo sepa de las maravillas de la Sor Maravillosa. Y como este consumo en este canal, les veo en el próximo video. ¡Chao!